En 1925, Mahatma Gandhi escribió las siguientes palabras: encuentro un consuelo en el Bhagavad Gita que echo en falta incluso en el Sermón de la Montaña. Cuando la decepción me mira de frente y, estando completamente solo, no veo ni un solo rayo de luz, vuelvo al Bhagavad Gita. Encuentro un verso aquí y otro allá, y de inmediato empiezo a sonreír en medio de tragedias abrumadoras. Y mi vida ha estado llena de tragedias externas, y si no han dejado en mí cicatrices visibles ni imborrables, se lo debo por completo a las enseñanzas del Bhagavad Gita. En este pasaje, Gandhi se refería a lo que quizás sea el más famoso de todos los clásicos espirituales de la India, el Bhagavad Gita, cuyo nombre puede traducirse como el canto del Señor. En este caso, el Señor es Krishna, quien en la mitología hindú es considerado una encarnación, un avatar de Vishnu, la realidad suprema que subyace al universo. El Bhagavad Gita fue probablemente compilado alrededor del siglo V a.C. y forma parte de una gran epopeya llamada el Mahabharata. Se atribuye a un sabio llamado Vyasa y contiene una síntesis completa de la doctrina central del hinduismo, conocida como el Vedanta. El Bhagavad Gita es considerado uno de los textos centrales del hinduismo. En apenas 700 versos, logra condensar algunas de las ideas más profundas y diversas de esta tradición filosófica. Sin embargo, aunque muchos conocen su nombre, una gran parte de las personas no está realmente familiarizada con su contenido. A menudo, esto se debe a que el texto parece complejo y difícil de comprender. Por eso, es importante comenzar entendiendo su lugar dentro del conjunto de las escrituras hindúes. En la cima de esta tradición se encuentran los Vedas, los textos más antiguos y autoritativos. Por un lado, está la parte ritual o kármica, que incluye himnos y prácticas religiosas centradas en sacrificios y ceremonias dirigidas a deidades como Indra, Agni o Soma, con el fin de obtener beneficios específicos. Por otro lado, se encuentra la parte filosófica, desarrollada principalmente en las Upanishads. Aquí ya no se trata de rituales, sino de comprender la naturaleza de la realidad, especialmente la relación entre el Atman, el yo profundo, y Brahman, la realidad última. Como dijimos brevemente antes, y según la tradición, estos textos fueron organizados por el sabio Vyasa, a quien también se le atribuye la composición del gran poema épico Mahabharata. Esta obra, que contiene más de 100.000 versos, narra el conflicto entre dos familias, los justos Pandavas y los ambiciosos Kauravas. La historia alcanza su punto culminante en el campo de batalla de Kurukshetra, donde ambos bandos se preparan para una guerra decisiva. Es en ese momento cuando comienza el Bhagavad Gita. El texto se divide en 18 capítulos y puede entenderse en tres grandes partes. La primera se centra en el Karma Yoga, es decir, la acción correcta y cómo ésta puede conducir al conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. La segunda introduce una dimensión más profunda, donde se revela el valor de la devoción. La tercera parte amplía estas ideas, abordando distintas filosofías y conceptos como las cualidades de la naturaleza y la relación entre el individuo y lo absoluto. En medio de este escenario se encuentra Arjuna, uno de los más grandes guerreros, acompañado por Krishna, su auriga. Pero cuando Arjuna observa al ejército enemigo, algo cambia. Reconoce entre ellos a sus familiares, maestros y amigos. De pronto, la guerra deja de ser una cuestión política o estratégica y se convierte en un conflicto profundamente personal. La idea de matar a quienes ama lo paraliza. Su cuerpo tiembla, su mente se nubla y pierde toda determinación. Durante todo este momento, Krishna guarda silencio. Arjuna expresa su angustia hasta quedar completamente agotado. Finalmente, en ese estado de vulnerabilidad, se rinde y pide guía. Es entonces cuando Krishna deja de ser solo un amigo y asume el papel de maestro espiritual. Su enseñanza comienza con lo siguiente: lo que realmente somos no es el cuerpo ni la mente, sino el Atman, el yo profundo. Este no nace ni muere, no puede ser destruido y permanece inalterado más allá de los cambios físicos. A partir de aquí, introduce la filosofía conocida como Sankhya, que consiste en analizar la realidad para distinguir entre lo temporal y lo eterno. Sin embargo, Krishna no se queda en la teoría, también ofrece una guía práctica, le recuerda a Arjuna que él es un guerrero, un kshatriya, y que su deber, su dharma, es proteger el orden y la justicia, por tanto, no debe huir de su responsabilidad. Aquí aparece una idea clave:
comprender la realidad no implica abandonar la acción, sino actuar de acuerdo con el propio deber, pero desde una comprensión más profunda. El Bhagavad Gita presenta una de sus ideas centrales a través del concepto de Karma Yoga. Krishna expone entonces uno de los principios fundamentales de su enseñanza. Levántate, Arjuna, decidido a luchar, manteniéndote igual ante el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. Tienes derecho únicamente a la acción, nunca a sus frutos. Que los frutos de la acción no sean tu motivo, y no te apegues a la inacción. Establecido en el yoga, es decir, en la unión con el principio fundamental, realiza tu trabajo, liberándote del apego, con una mente equilibrada en el éxito y el fracaso. El principio es claro: actuar sin apego a los resultados. En otras palabras, hacer lo que corresponde sin que las consecuencias definan la acción. Desde una perspectiva occidental, esto parece casi imposible. En muchas tradiciones éticas, el valor de una acción se juzga por la intención que la motiva. La idea de actuar sin motivo resulta extraña. Pero esto conduce a una afirmación más radical: si no existe una acción sin motivo, entonces tampoco existe una acción verdaderamente libre o moral. Mientras haya motivo, la acción deja de ser plenamente autónoma y pasa a estar condicionada. Nuestros motivos surgen del pasado, la educación, el entorno, la herencia, la estructura social. Si actúo bien esperando una recompensa, sea el cielo, el reconocimiento, la aprobación, no actúo libremente. Lo mismo ocurre si actúo por miedo, al castigo, al rechazo, a la culpa. Una acción verdaderamente moral exige libertad, y la libertad implica ausencia de condicionamiento. En la tradición cristiana occidental, se ha sostenido que solo Dios actúa sin depender de causas externas. La enseñanza hindú, en cambio, sostiene que, en lo más profundo, cada individuo participa de ese mismo principio. Esta idea se resume de la siguiente manera: tienes derecho a la acción, pero nunca a los frutos de esa acción. No debes actuar movido por la recompensa ni evitar actuar por temor a las consecuencias. Actuar sin apego implica realizar lo que corresponde sin que el resultado determine el estado interno. Cuando la mente se fija en lo que puede ganar o perder, pierde estabilidad, mientras que cuando se enfoca en la acción misma, surge el equilibrio. Sin embargo, para lograr esto, es necesario aprender a dominar los sentidos. El Gita utiliza una imagen precisa: así como una tortuga retrae sus extremidades, el individuo debe ser capaz de retirar su atención del mundo externo cuando éste lo arrastra. El problema central es el deseo, porque dispersa la conciencia y la arrastra, como el viento empuja un barco en el océano. Por eso, el trabajo interior consiste en disolver la identificación con el yo y reenfocar la mente hacia el interior. Cabe destacar que este movimiento interno no implica abandonar la acción. Krishna nos deja claro que actuar es inevitable, incluso para sostener la vida, ya estamos actuando constantemente. El punto no es dejar de actuar, es transformar la manera en que se actúa. El verdadero karma yogi participa en el mundo sin quedar atrapado por él, no renuncia externamente, renuncia al apego. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta: si no hay deseo, entonces ¿por qué actuar? La respuesta es que el practicante ya no actúa por interés personal, actúa por el bienestar general. El Gita llama a esto Loka Sangraha, el sostenimiento y el equilibrio del mundo. Krishna mismo se presenta como ejemplo de este principio. Aunque no tiene nada que ganar ni deseos que cumplir, sigue actuando, no por necesidad personal, más bien, por el orden del mundo. En contraste, quienes están dominados por el ego creen que son los autores de sus acciones, cuando en realidad éstas surgen de la naturaleza misma. El yo profundo, el Atman, permanece intacto, sin ser afectado por lo que ocurre en el plano de la acción. Sin embargo, el mayor obstáculo para percibir esta verdad sigue siendo esa misma condición: el deseo. El deseo oscurece la percepción, como el humo cubre el fuego, se infiltra en los sentidos, en la mente y en el intelecto, distorsionando la comprensión. Por eso, el camino consiste en dominar esa dinámica interna mediante disciplina y práctica constante. A partir de aquí, se profundiza en la siguiente distinción: la diferencia entre karma y karma yoga. El karma es la acción que genera consecuencias, especialmente cuando está ligada al ego y al deseo. En cambio, el karma yoga es la acción libre de apego, que no deja residuos ni ataduras. Esto nos lleva a una idea paradójica:
Alguien puede actuar intensamente y, sin embargo, no generar consecuencias internas, mientras que otro puede no hacer nada externamente, pero seguir generando karma a través de sus pensamientos y emociones. La inacción, cuando implica evitar el deber, también produce consecuencias. Por eso, no actuar no es una solución. Evadir lo que corresponde hacer también tiene efectos. El Gita insiste en que el verdadero camino es actuar, pero sin apego al resultado. Cuando esta comprensión se estabiliza, las consecuencias del karma se disuelven. La persona deja de identificarse con sus condicionamientos y comienza a percibir una unidad más profunda en toda la realidad. Ve lo mismo en todos, en el sabio, en el animal, en cualquier ser. Al llegar a este estado, el siguiente paso es la meditación profunda conocida como Dhyana Yoga. El objetivo es aquietar la mente, detener sus fluctuaciones y permitir que la realidad se revele tal como es. Sin embargo, Arjuna plantea que controlar la mente parece ser más difícil que controlar el viento. Krishna, por su parte, no lo niega, pero responde que la práctica constante y repetida hace posible lo que inicialmente parece imposible. Hasta este momento, Arjuna ha estado luchando por asimilar las enseñanzas de Krishna. La idea de controlar los sentidos, desapegarse del mundo y dominar la mente le parece una tarea casi imposible, como escalar una montaña demasiado alta. Ante esta dificultad, Krishna cambia el enfoque. Es precisamente aquí donde el Bhagavad Gita entra en su fase más analítica. Krishna introduce la distinción fundamental del Sankhya, la diferencia entre lo material y lo espiritual. El campo es el cuerpo, todo aquello que pertenece a la naturaleza, mientras que el conocedor del campo es la conciencia que observa. El campo del cuerpo está compuesto por múltiples elementos: materia, sentidos, mente, intelecto, ego. Es un sistema complejo, pero sigue siendo algo observable. Por eso, el conocimiento verdadero consiste en dejar de identificarse con él. Cuando esto ocurre, llega la lucidez. Se reconoce que el sufrimiento, nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, pertenece al ámbito material, no a la esencia del ser. A partir de aquí, Krishna dirige la atención hacia aquello que debe conocerse realmente, una realidad que no puede ser capturada como un objeto, pero que constituye el fundamento de todo lo que existe. Está dentro y fuera de todas las cosas, es cercana y lejana al mismo tiempo, y no puede reducirse a ninguna imagen, porque es aquello que hace posible toda imagen y toda experiencia. Entonces se introduce otra distinción clave, la relación entre el alma individual y la naturaleza. Ambas existen desde siempre, pero cuando el alma se identifica con la naturaleza, queda atrapada en ciclos de placer y dolor. En este punto aparece la teoría de las tres cualidades fundamentales de la realidad, las gunas, sattva, claridad, rajas, actividad, y tamas, inercia. Estas fuerzas no son abstractas, determinan cómo percibimos, actuamos y pensamos. Sin embargo, el objetivo no es simplemente ser bueno, sattva, sino ir más allá de estas tres fuerzas. Trascenderlas implica alcanzar una posición de testigo, una estabilidad interna en la que ya no se reacciona mecánicamente ante el mundo. Para ilustrar el apego al mundo, Krishna utiliza una imagen de un árbol invertido, con las raíces en lo alto y las ramas hacia abajo. Este árbol representa la existencia condicionada, aparentemente interminable, y la única manera de salir de él es cortar el apego mediante el conocimiento y la orientación. Finalmente, el texto introduce una dimensión ética clara. Existen dos orientaciones fundamentales, una que conduce a la liberación y otra que profundiza el apego. La primera se caracteriza por cualidades como la verdad, la compasión y el autocontrol. La segunda, por el egoísmo, la violencia y la ignorancia. Krishna observa tres impulsos centrales que degradan al ser humano: el deseo descontrolado, la ira y la codicia. Lo interesante es que, incluso cuando alguien ignora las enseñanzas, su destino no es arbitrario, sigue estando determinado por la estructura de su propia mente, condicionada por una combinación específica de las gunas, es decir, de las cualidades fundamentales de la naturaleza: claridad, actividad e inercia, que moldean la forma en que percibimos, pensamos y actuamos. Aquí la enseñanza se vuelve más sutil, no basta con actuar, ni siquiera con actuar correctamente. Lo que determina la dirección de la vida es el estado interno desde el cual se actúa.
Dos acciones idénticas pueden tener consecuencias completamente distintas según la conciencia que las origina. En esta última sección, el Bhagavad Gita alcanza su punto más práctico y al mismo tiempo, más radical. Krishna introduce la siguiente idea: incluso prácticas aparentemente espirituales, como la austeridad, la disciplina o la caridad, no son intrínsecamente puras. Su valor depende del estado interno desde el cual se realizan. Una misma acción puede elevar, atar o degradar. La austeridad, por ejemplo, puede ser un medio de equilibrio cuando regula el cuerpo, el lenguaje y la mente para mantener serenidad, pero también puede degenerar en orgullo espiritual o incluso en autodestrucción. Del mismo modo, la caridad puede ser genuina cuando es desinteresada y adecuada, o puede convertirse en una forma sutil de ego cuando busca reconocimiento. Al entrar en el capítulo final, Arjuna plantea una pregunta inevitable: si el conocimiento más alto ya ha sido alcanzado, ¿por qué es necesario seguir actuando? La respuesta de Krishna es clara y consistente con toda la obra: la acción no debe abandonarse, lo que debe abandonarse es la identificación con ella. Ningún acto ocurre de forma aislada. Intervienen múltiples factores: el cuerpo, los sentidos, la intención, el esfuerzo y las condiciones dadas. Esto desmantela la idea simplista de un yo completamente autónomo. Sin embargo, tampoco afirma un determinismo absoluto. El esfuerzo presente, combinado con las condiciones pasadas, configura el futuro. El punto decisivo aparece cuando se afirma que la liberación ocurre cuando el individuo deja de percibirse como el hacedor. En ese momento, la acción sigue, pero ya no genera ataduras. A partir de aquí, Krishna vuelve a introducir el análisis de las gunas, pero aplicado a dimensiones más concretas: la inteligencia, la voluntad y hasta la felicidad. La inteligencia clara distingue correctamente lo que debe hacerse, la confusa oscila, la degradada invierte los valores y toma lo incorrecto como correcto. Lo mismo ocurre con la felicidad. Hay formas de bienestar que inicialmente parecen difíciles, pero conducen a estabilidad, y otras que comienzan como placer inmediato, pero terminan en sufrimiento. El Gita, en este punto, propone una especie de psicología moral, una herramienta para analizar la calidad de nuestra experiencia interna. Luego se introduce la organización social en términos de funciones o naturalezas, los distintos roles humanos. Aquí aparece una afirmación importante: aunque todos comparten una misma esencia, el Atman, no todos manifiestan las mismas disposiciones. Por eso, cada individuo tiene un deber específico, Dharma. Surge entonces una de las ideas más fuertes de todo el texto: es preferible cumplir imperfectamente el propio deber que ejecutar perfectamente el de otro. Esto rompe con la idea de imitación moral. Cuando esta acción se realiza sin apego, se convierte en karma yoga, lo que conduce progresivamente al dominio interno y, finalmente, a una forma de libertad. Sin embargo, el cierre del texto introduce un giro aún más radical. Después de haber expuesto múltiples caminos: acción, conocimiento, meditación, disciplina, Krishna sintetiza todo en una instrucción final: abandonar todas las construcciones mentales y entregarse completamente a él. Lo notable es que, a pesar de ser la figura suprema, Krishna no impone esta decisión. Después de toda la enseñanza, le dice a Arjuna que reflexione y elija por sí mismo. En otras palabras, la libertad no puede ser forzada, ni siquiera por lo divino. Es al reconocer esto que Arjuna puede actuar libremente, cumpliendo su función dentro del orden al que pertenece. El Bhagavad Gita intenta precisamente resolver ese problema: cómo actuar en un mundo donde la acción es inevitable sin quedar atrapado en sus consecuencias. El cierre del relato establece una especie de principio simbólico, donde coinciden la lucidez, Krishna, y la acción decidida, Arjuna. Surge inevitablemente el orden, el éxito y la dirección correcta. Tal como se enseña en el capítulo 2, verso 48 del Bhagavad Gita: actúa con ecuanimidad, abandonando el apego, manteniéndote igual en el éxito y en el fracaso. Y en el capítulo 6, verso 5, el hombre debe elevarse a sí mismo por sí mismo, no debe degradarse. El yo es su propio amigo y su propio enemigo.